ahora me toca a mí a Colosenses, y bueno, algo importante de Colosenses, creo que en el mapa se puede ver un poquito nada más, pero en realidad se ve la Odisea, y Colosenses o Colosas está abajo y Hierápolis está un poquito arriba. Colosas es una ciudad pequeña, como ustedes verán, es una ciudad pequeña y una ciudad antigua. De hecho, esta ciudad fue fundada antes de Cristo, unos 485 años antes ya se tiene registro de esta ciudad, pero no se sabe en qué momento de la historia fue fundada, porque ya en el 485 los historiadores como Genofonte llaman a esta ciudad como una ciudad habitada, próspera y grande. Esta ciudad era una ciudad unión entre el este y el oeste de Asia, entonces era una ciudad comercial. Posteriormente, la Odisea surge aproximadamente en el año 190 antes de Cristo, y es su reemplazo comercial o industrial, y hace que entonces Colosas se vea reducida a una ciudad pequeña, y 10 años después va a surgir una pequeña ciudad también que va a ir en crecimiento llamada Hierápolis, que ya la vimos ahí en el mapa, que esta ciudad tiene algunas características especiales. Tenía manantiales, tenía temazcales o vapores, por así decirlo, y era conocida como una ciudad balneario. Entonces, al tener este tipo de temazcales o de manantiales y lugares vaporosos, tenía mucho turismo. Entonces también Colosas deja de ser un lugar turístico, deja de ser un lugar comercial y se reduce a una ciudad pequeña, tanto que después algunos historiadores van a llamar a la ciudad de Colosas como una ciudad deshabitada. Hierápolis además se vuelve una ciudad de culto, una ciudad en donde hay dioses, deidades, y entonces toda la gente llegaba a ese lugar como un centro ceremonial y como un centro de fiestas. Y si necesitabas hacer negocios, si necesitabas política, pues sí, ibas a la Odisea. Entonces pasa a ser reemplazada Colosas como una ciudad comercial y una ciudad política. Lo que va a provocar que Colosas en el tiempo en el que Pablo escribe, ya sea una ciudad pequeña, Estrabón le dice que es una ciudad mínima. Y bueno, ¿esto por qué nos debe de importar? Algunos de los historiadores cristianos nos dicen que en esto podemos ver, y ahí suena extraño, pero creo que es real, que en esto podemos ver que Dios tiene cuidado aún de las cosas pequeñas o de las ciudades pequeñas. No necesariamente debe de ser una ciudad grande, es una ciudad pequeña, y esta ciudad, por ser tan antigua, está habitada por dos tipos de personas. El primer tipo de personas es nativos de Frigia, que son en su mayoría paganos, pero también está habitada por judíos que fueron transportados por Antíoco el Grande aproximadamente en el 223 antes de Cristo. Fueron 2000 familias que fueron transportadas, y entonces se hace una especie de sincretismo cultural. De hecho, en el Talmud se dice que había un lamento que dice lo siguiente: los vinos y los baños de Frigia han separado a las 10 tribus de Israel. Entonces, los judíos que habían sido llevados a estas tierras en Colosas habían mezclado sus vidas junto con la de los frigios, que eran paganos, y se había hecho una mezcla por ahí religiosa, social, cultural. Esto nos lleva a entender un poquito de la población de Colosas en el tiempo en el que Pablo va a llegar, porque Pablo cuando escribe va a escribir a este tipo de personas, a personas que han vivido ahí, a personas que han crecido ahí y que tienen una mezcla cultural. Algunos pueden llamarse judíos, pero en realidad tienen algunas cosas de paganismo, y algunos paganos conocen cosas del judaísmo y por lo tanto entienden algunas cosas, aunque sea de una mala manera, y vamos a ir viéndolo. Una de las dudas que se tiene en esta iglesia es quién la fundó. Y es que Pablo no fundó esta iglesia.
Algunos opinan que sí lo hizo y que en el libro de los Hechos no se narra sobre él, pero que en realidad lo hizo. Hay otras personas que dicen que no, que en realidad fue Epafras, y lo vamos a ir viendo, pero no se sabe en realidad quién es el que funda esta iglesia. Ahora, algo importante de esta carta es que también es conocida como Deuteropaulina, y esto se debe a que algunas cosas no cuadran con el estilo de Pablo para algunos autores o para algunos estudiosos, entre ellos Rudolf Pullman, que dice que es deuteropaulina, a pesar de que algunos otros estudiosos como F.F. Bruce, como Simon Kistemaker, nos explican, nos dicen que en realidad sí es Paulina. Una de las causas son el lenguaje y el estilo, y que tiene varios apax leganomenon, que son palabras utilizadas solamente en esta carta. Entonces, lo que busca aquí Bullman junto con otro grupo es decirnos que por el estilo y por el lenguaje que se utiliza, probablemente no es de Pablo. Y bueno, también hay algo interesante por lo que dicen que no es de Pablo, por la similitud con otra carta que es Efesios, y dicen que no es posible que alguien o el mismo autor haya escrito de la misma forma o con tantas similitudes las dos cartas, que alguien más debió de haber copiado la carta. Entonces, esas son las cosas por las que dicen que es deuteropaulina. De hecho, algunos autores dicen que fue Tíquico el que en realidad escribió esta carta y que la escribió en el año 80 después de Cristo. Esto es algo extraño porque una de las cosas que entonces se escribiría a los colosenses o que se intentaría escribir hacia los colosenses sería sobre un terremoto muy fuerte que estuvo, muy fuerte que fue después del año 61, 62 y que destruyó completamente estas ciudades. Entonces, los conservadores nos dicen que la fecha de escritura y el autor de la escritura de esta carta, por lo mismo de Colosenses 1, fue Pablo, y que escribió desde la cárcel, probablemente en Éfeso, en el año 60 o 61 después de Cristo. Ahora, ¿quiénes son las personas que están en Colosas? Bueno, en Colosas hay distintos grupos, como ya vimos, hay judíos, hay paganos, pero también hay creyentes. Entre esos creyentes se encuentra Epafras, que es un siervo del Señor, o así lo describe Pablo en el capítulo 4, como un siervo del Señor, como un compañero de prisiones, y también dice que él es el que les ha enseñado, dice en el capítulo 1, el que les ha guiado en la fe. Otras personas que están también en Colosas son Filemón, Apia y Arquipo. De hecho, Filemón va a tener una carta hacia él hablando sobre su siervo Onésimo, y Onésimo también va a estar mencionado en estas cartas. Ahora, debemos recordar que estas son iglesias en casa, entonces por eso es que se habla de este tipo de personas. Por cierto, de Filemón, de Apia y de Arquipo se dice que eran familia, que Filemón es el padre, Apia es la madre y Arquipo es el hijo. No lo sabemos en realidad. ¿Qué es lo que busca tratar Pablo con Colosenses? Es bien interesante ver lo que Pablo busca tratar con Colosenses, porque nosotros vamos a encontrar similitudes con el día de hoy. Pablo busca, como un contexto general, por así decirlo, exhortar a las iglesias en Colosas, la Odisea y Hierápolis, estas tres ciudades que ya vimos, y busca exhortarlas a permanecer en la fe, sin que se desvíen en pos de filosofías falsas. Esto está pasando porque esta mezcla cultural que había en estas tres ciudades hace que se empiecen a generar algunas filosofías falsas. Entre ellas vamos a ver que está la filosofía judaizante, pero también está un tipo de ascetismo, por así decirlo, primitivo, que va a provocar
que algunos piensen que deben de renunciar al placer, deben de renunciar a la carne, aparte de poner su fe en nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Pablo va a estar ahí exhortando a la vida de los creyentes y va a buscar como mensaje principal que la vida de cada creyente encuentre plenitud o encuentre su llenura en Cristo y en su obra salvífica. Por lo tanto, el pasaje principal de esta carta yo diría que es Colosenses capítulo 2, verso 8 al verso 10, el cual dice: miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Eso dice Colosenses 2:8. Ahora, esto es algo bien importante, porque si el día de hoy lo viéramos, entenderíamos también que muchas veces nosotros somos engañados por medio de filosofías, por medio de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Y es interesante cómo lo hacemos el día de hoy. Hay un montón de mensajes de ánimo, un montón de coaching espiritual, un montón de cosas que nos dicen, sí, Cristo, pero también tu voluntad, sí, pero también tu poder, sí, pero también esto, declara positivamente. Y entonces podríamos ver que ese tipo de herejías eran las que estaba también atacando Pablo a la iglesia de Colosas. Ahora, algo interesante de esta carta es que, como ya les dije, está atacando a los judaizantes. Y al atacar a los judaizantes, Pablo va a decir que cosas como la circuncisión son sombras de lo que ha de venir en Cristo, porque se habla del juicio, de la circuncisión, de los tipos de comida, de las lunas nuevas. Entonces, Pablo lo que quiere es dejar en claro que no deben de ser arrastrados por falsas enseñanzas. Y también, como ya les dije, está en contra de un ascetismo naciente, el cual hablaba del maltrato del cuerpo como una forma de sometimiento o como algo que iba a ayudar a vencer el mal. Y por lo tanto, Pablo va a decirles en el capítulo 3, verso 2, a los de la iglesia de Colosas que pongan la mira en las cosas de arriba, que dejen de ver en las cosas que ellos creen o que les están haciendo creer que es importante. Ahora, en esta carta también Pablo va a darnos un código doméstico. Y es interesante porque es una de las cosas que también dicen aquellos que afirman que esta carta es deuteropaulina, que es una de las razones. Este código doméstico es el primero, por así decirlo, dentro de las cartas paulinas, y va a hablar hacia las esposas, los esposos, los hijos, los esclavos y los amos. Y va a hablar de una forma en la cual se pueda llevar bien socialmente cada uno de estos personajes dentro de la familia o dentro de la sociedad. Y por último, pero no por eso menor, sino al contrario, yo creo que lo quise dejar al final porque es algo bien importante, es un himno cristológico. Colosenses trae un himno cristológico hermoso que dicen algunos críticos que corresponde más a la teología juanina que a la teología paulina. Pero algo que podemos ver en este himno cristológico es lo que Pablo quería hablar a los colosenses. Hacerles saber quién es Cristo, cuál es su poder en medio de la vida del creyente y qué es lo que tiene que hacer cada uno de los creyentes para poder encontrarse tranquilo o en paz dentro de su vida. Y este himno cristológico viene en el capítulo 1 y comienza en el versículo 12 y termina en el versículo 20. Yo solamente quisiera leerles el versículo 15 y algunos otros. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y termina diciendo en el versículo 21, después de este himno cristológico: y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora les ha reconciliado
en su cuerpo de carne. Creo que esto es bien importante porque podemos encontrar que para reconciliarnos con Dios no necesitamos mucho más que la obra expiatoria de Cristo, y de hecho si lo buscáramos así, entonces estaríamos entendiendo que se necesitan obras propias y no la obra de Cristo, y estaríamos alejándonos de la gracia. Esto es lo que podemos ver en la carta a los Colosenses.